mi cerebro todavía no había caído en cuenta que estaba en otro país. Yo recuerdo que salía y miraba hacia el cielo y veía la bandera de Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿por qué está aquí la bandera de Estados Unidos si yo estoy todavía en mi país? En las casas entonces le hablan en español, le dicen que no hablen en inglés, entonces en el colegio le dicen otra cosa. Y entonces, claro, hay una fractura de quiénes son. El amor tiene principios y el número uno es reciprocidad. Y así como como Estados Unidos me ha dado amor y me ha acogido, pues yo también quiero devolverle de la misma manera lo que ellos me han dado. Bienvenidos amigos al Poder de la Intención. Su amiga Corina Covarrubias le da la bienvenida a mi amigo Emilio Mijares, doctor y peer support y un montón de cosas más. Emilio, háblanos un poquito de tu especialidad. Gracias por esta maravillosa invitación y qué bueno que conectamos. Te voy a hablar un poco de mi experiencia profesional y estudios académicos a lo largo de toda mi vida. Soy doctor en ciencias de la educación, soy magíster en terapia cognitivo-conductual, también soy counseling gestáltico y tengo una especialización en psicología criminal. Y pues aquí en los Estados Unidos soy peer support y también trabajo con lo que es primeros auxilios psicológicos aquí en los Estados Unidos. Excelente. Es, es un repertorio enorme. Yo súper agradecida de tenerte aquí en el podcast, principalmente porque te invité para conocer tu historia como inmigrante. Eh, creo, creo que todos los que inmigramos tenemos una historia, una razón, un propósito por el cual estar aquí. También muy agradecida de haber hecho la conexión contigo desde que nos conocimos, porque tenemos como que vamos por la misma intención de apoyar a todo ser humano que inmigra y que se encuentra solo, que no conoce este mundo diferente. Yo inmigré como niña, muy diferente a inmigrar como adulto, pero ya como adulto me vine a otro estado y empecé de cero y tuve un choque, un doble choque como inmigrante. A lo largo me he dado cuenta que nos falta mucho lo que es el conocimiento sobre el tema. Es un tema que ha quedado como en el olvido. Y por eso te invité, Emilio, porque quiero que nos nutras, que nos nos hables de tu especialidad en ese tema. Ok, fíjate, me hace recordar una frase, el duelo migratorio, una tonada olvidada, porque así lo siento. No se nos habla de cómo vivir ese proceso de duelo. Es más, muchas veces ni siquiera conocemos lo que es el duelo. Y fíjate, para darle una definición a lo que es, el duelo es ese proceso de recuperación tras la pérdida. Y todo proceso que implique una pérdida se inicia con un duelo. ¿Qué pasa entonces cuando nos movemos de un punto geográfico a otro? Ya sea interno o intercontinental o continental, como el caso que tú nos acabas de compartir, que ya después de grande eh, emigraste, pero aquí mismo en los Estados Unidos, pero igual fue un movimiento que hiciste. Sí. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos movemos de un punto geográfico a otro, automáticamente se despliegan 5 tipos de duelo. El primero es el duelo por la pérdida cultural y todas las dimensiones que implica la cultura, es decir, el idioma, el clima, olores, sabores, gentilicio. El segundo duelo que se despliega cuando emigramos o cuando nos movemos de un lugar a otro es la pérdida del proyecto de vida. Y por lo menos en mi caso, a mí me pasó, yo tengo 41 años y yo pensaba que ya a esta edad iba a estar retirado de mis actividades profesionales. Y pues no, me correspondió empezar de nuevo acá en este país replanteándome metas y objetivos. Porque llegué aquí con una maleta llena de incertidumbres, no sabía ni por dónde empezar ni qué hacer, pero tenía que accionar porque ya había tomado la decisión de irme de mi país por el contexto psicosocial que estamos viviendo. O Sí. sea, violencia estructural, política, económica, que me obligó a salir abruptamente de mi país. Luego el siguiente duelo que se despliega también con esta migración es la pérdida de la etnia, o sea, esas personas que tienen las mismas características faciales que yo, que tienen los mismos gustos que yo y con los que yo me reencuentro, con los que Sí. forman mi identidad, esos también los perdí. El siguiente duelo que también me correspondió vivir es el duelo social. Todas las calles que conocía, los lugares a los que me gustaba ir, la forma en que solía divertirme, los dejé atrás.
Y el último es la red de apoyo, la pérdida de la red de apoyo. Esas personas que me sostenían emocionalmente, esas personas que me colaboraban en mis actividades diarias como padre, como profesional, ya no estaban. Entonces correspondió también eh, despegarme de eso que tanto necesitaba para poder continuar. Me tienes con la boca abierta, la piel chinita. Nunca había encontrado a alguien que pudiera poner todas esas emociones, sentimientos en palabras tan sabias, el color, el olor, la textura, las carreteras. Hablando de eso, cuando yo llegué, no sé cuál fue tu primer impacto, pero un recuerdo que yo tengo grabado en mi corazón, en mi mente, es la diferencia entre las carreteras, las calles. Cuando venimos del aeropuerto, y vamos en un carro sobre la carretera viendo los jardines de las casas, la limpieza que había en las carreteras. Para mí fue un impacto enorme. Obvio, me sentía soñada. Uno de los primeros restaurantes que miré que me impactó mucho se llamaba Big Boy. Y yo decía, "Ay, ¿qué es eso?" Yo en México no conocí lugares así. ¿Para ti qué fue? ¿Qué fue ese impacto? Ese primer impacto que Sí, tú... fíjate, te lo voy a describir narrándote las etapas del duelo, porque el duelo como proceso tiene sus etapas. La primera es la conmoción, ojo, que no tiene que ser secuencial, cada quien lo vive de una manera totalmente diferente, Ok. pero te voy a hablar desde mi experiencia. La etapa número uno del duelo es la conmoción, ese shock ante una nueva realidad. Recuerdo que cuando recién llegué todo era totalmente diferente, las calles eran diferentes. Y pues lo primero que hice fue llenarme de tensión, de miedo, eh, de vulnerabilidades, y eso me generó trastorno del sueño. Esos pensamientos rumiativos no me dejaban dormir ni tener un descanso que necesitaba tras todo el proceso que había emprendido para poder llegar acá hasta a los Estados Unidos. Eh, Esa conmoción me chocó también con el idioma porque no entendía absolutamente nada. Recuerdo que el primer día que llegué me llevaron arroz y recuerdo que estaba entrando, había una tormenta de nieve y la persona que recibe a uno cuando entra a esa tienda dice, Welcome to Ross. Sí. Pero me lo dijo tan rápido que yo no entendía. Claro, venía de Venezuela donde todavía la pandemia tenía sus secuelas y nos obligaban a utilizar tapabocas. Aquí no. Y yo no entendía lo que esa persona me decía. Y yo salí y decía, ¿será que me está pidiendo que me ponga el tapaboca? Y yo Ajá. decía, pero no tengo. Entonces recuerdo que tenía una bufanda y me la puse acá. Y cuando entro, él me vuelve a decir lo mismo que no entendía. Y vuelvo a salir corriendo y llamo entonces a las personas con las que están conmigo. Y Oh, yo, "Oye, el señor no me deja entrar, me está diciendo algo, pero no entiendo." Pero esa era parte de esa conmoción que estaba viviendo. ay Dios, sí. La segunda etapa es la negación. Y fíjate, yo estaba, mi cerebro todavía no había caído en cuenta que estaba en otro país. Yo recuerdo que salía y miraba hacia el cielo y veía la bandera de Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿por qué está aquí la bandera de Estados Unidos si yo estoy todavía en mi país? ¿Por qué no está la bandera de mi país? O sea, mi mente todavía no había reconocido que ya yo estaba acá. ¿Y por qué se da la negación? Es un proceso normal y natural para amortiguar el dolor al cual mi mente y mi cuerpo todavía no está preparado para integrarlo. Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. Y es normal sentir entonces esa negación. La tercera es la ira, que se puede manifestar de diferentes intensidades. Pero esa ira va dirigida a lo que dejamos y muchas veces hacia nosotros mismos. ¿Por qué lo hice? Y empecé a cuestionarme, a juzgarme, a descalificarme. Y ese autodiálogo no era el favorable, pero tenía que vivirlo. Claro. Sí, o sea, no tenía otra opción. Y luego, en la siguiente etapa es la depresión reactiva. Y aquí quiero aclarar un punto. No es la depresión patológica, sino es esa reacción a la tristeza porque ya estoy integrando esta nueva realidad que me genera vulnerabilidades y es normal que sienta entonces esa tristeza y sentirla y vivirla es lo que me va a llevar a mí a la sanidad. Y pues Ok. me permití sentirme deprimido y llorar mucho. Hablando de eso, y yo llegué a los 11 años y recuerdo sentarme en el porche de la casa de una tía mía y llorar por una niña que yo cuidaba. A mi corta edad me permitieron cuidar una niñita que se llamaba Lupita.
Y yo escribía cartas y lloraba porque a mí se me dijo, vamos a Disneylandia. Ve y cuéntale a tus amiguitos que, bueno, o sea, vamos de vacaciones. No me dijeron, ve y cuéntales. Eh, yo voy a la escuela y pues en mi escuela muchos ya habían visitado Disneylandia. Entonces yo bien contenta, les dije que iba para Disneylandia. Y hasta la fecha no conozco Disneylandia. Vivía 1 hora y media de Disneylandia como por 14 años y no pude ir a Disneylandia. No sé si sea psicológico ahora que tú hablas de eso. Lloraba yo por esa niña. Era tanto el dolor de las personas que yo valoraba que se quedaron atrás. Después fui creciendo y la falta de cultura, de mi propia cultura, la falta de conocer lo que era ser mexicana y venir y adoptar una cultura americana, llegó un momento que yo ya no sabía ni de dónde era. Yo escribí un libro en la pandemia que se llama No soy de aquí ni soy de allá, inspirada por Facundo Cabral. Y, y ahorita que tú estás diciendo todo eso, entrar en una escuela, aprender el idioma en 6 meses, convertirme en la traductora de la comunidad, de la escuela, de las principales, de los maestros, después de la gente grande entre mi familia, mi comunidad, que préstame a Corina para traducir. Desde muy pequeña entré en un mundo, me adapté, lo gocé, pero hubo una pérdida de identidad enorme que yo hasta la fecha estoy en esa lucha. Fíjate, y como tú dices que fuiste creciendo, pero con ese dolor que no sanaste. Y ese dolor te ha hecho que te pierdas en algunos momentos porque dices, todavía no me siento ni de aquí ni de allá, como decía Facundo Cabrales. Sí. Esa identidad, y nos está sucediendo con nuestros jóvenes. ¿Qué pasa? Como padres queremos que ellos extiendan nuestras raíces y lo obligamos a nuestra cultura, pero es que ellos están en un contexto diferente y en su proceso evolutivo ellos quieren estar a la par con sus pares, o Claro. sea, con sus amiguitos y hacer cosas propias de esta cultura. Entonces a nosotros como adultos nos choca. Entonces empezamos a obligarlo. Entonces en esa otra parte sus amigos también lo obligan a que hagan cosas propias de esta cultura y esa persona en ese querer complacer a uno y a los otros se pierde. De allí la importancia de psicoeducarnos nosotros los adultos para poder realmente acompasar a ese niño inmigrante también a que viva su proceso, a entenderlo. Porque sucede, pues ellos también viven su proceso de duelo, ellos también sienten dolor, porque ellos también dejaron a sus amigos, dejaron a sus cuidadores primarios, a sus abuelos, a esas querencias también. Sí. Y hay que entenderlo y siempre tenemos ese concepto erróneo de que como es niño, él no siente, él no padece y él no entiende lo que está sucediendo. Sobre De- todo. Dependiendo de la edad, posiblemente no entienda lo que está sucediendo porque si es un niño menor de 3 años, no ha conceptualizado el duelo, pero sí siente esos cambios y siente la pérdida de sus afectos también que ya no lo están cuidando sus abuelos, sus tíos, quien lo cuidaba en ese país. Ellos también sienten esa pérdida. Aunque no conceptualizan el duelo, sienten la pérdida. Claro. Y viven su proceso también. Claro, yo recuerdo muy pequeña en México, yo creo que tengo unos 3 años, perdí una muñeca en el supermercado, en el Gigante. Y esa pérdida de esa muñeca me ocasionó, todavía me da sentimiento cuando escucho canciones que me recuerdan que yo agarraba esa muñeca, eh, mudarme de casa, mudar a un niño pequeño de casa. Todo eso son cambios enormes que tenemos. Y es como tú dijiste ahorita, estoy segura que en el momento que mis papás decidieron levantar camino, llenar esa maletita de lo poco que tenían y emprender ese viaje a lo desconocido, lo único que en su mente de ellos pasaba era un porvenir, un bienestar, porque lo viví. Hubo un momento donde mis hijos nacieron aquí, yo crecí aquí y los saqué, los arranqué de su entorno, de California a Utah, a un lugar desconocido, y pude ver el otro lado. Vi el lado como niña, porque yo guardé rencor, tuve muchos problemas emocionales por lo mismo que me callé, que yo nunca supe ventilar con mis padres. Y después lo viví como madre, que tuve que decidir por ellos y que no lo consulté y que si lo consulté, en realidad no tuvo mucho peso eso. Hablando de eso, ¿cuál ha sido una de tus experiencias tú que has tenido trabajando con los niños en esa área?
Sí, escuchar a los jóvenes decir que este cambio los abruma totalmente, que ellos todavía no entienden este nuevo idioma, entonces en el colegio los obligan, en las casas entonces le hablan en español, le dicen que no hablen en inglés, entonces en el colegio le dicen otra cosa, y entonces claro, hay una fractura de quiénes son, no se sienten identificados, a diferencia de ti que ya ahorita esa anécdota que nos contaste con la muñeca, que fuiste a tu pasado para reconstruir esa identidad. Pero sí, los niños están aquí muy abrumados por esa nueva realidad y pues los docentes no tienen un protocolo tampoco de cómo ayudarlos a vivir su duelo migratorio. Claro. Sería interesante que se trabajara en eso para que los doten a ellos también de herramientas, a los educadores, para que puedan abordar esta problemática que está acarreando aquí en los Estados Unidos y también a los padres, porque he escuchado que hay muchas escuelas para padres que es importante que hablen de este tema para que el adulto lo pueda vivir, se pueda entender como humano y pueda acompasar a su hijo como un humano en formación también. Que dejamos pendiente dos tipos las dos últimas etapas del duelo, que qué bueno que compartes con nosotros esa anécdota de tu muñeca, porque allí está esas últimas dos etapas del duelo, que es la aceptación. Cuando ya yo caigo en cuenta que estoy aquí y esta es mi nueva realidad y que perdí, o perdí no, guardé en mi corazón y vive en mi mente parte de lo que viví en mi país. Y la última es la resignificación, es decir, darle o mirar con amor esa pérdida. ¿Y qué puedo hacer entonces yo por mí, por mi país y por este nuevo país desde el amor? Que es lo que tú has venido haciendo durante todo este tiempo. Wow. Sí, lo acabas de definir, porque el podcast del poder de la intención es nada más y nada menos que ese es la intención. Resumir mi experiencia de vida como inmigrante desde mi niñez a mi adultez y poder tener personas expertas en el tema como tú que puedan aportar ese conocimiento, esa luz a los que ahorita están viniendo y se encuentran perdidos, desamparados, con tantos recursos que ahora tenemos, hacerles llegar ese conocimiento. Y fíjate lo que tú decías sobre el rencor. El rencor es una emoción que surge cuando no nos permitimos vivir el duelo o lo detenemos en una de las etapas por creencias erróneas de que no me voy a permitir sentirme triste porque no está bien, Claro. por- Debilidad. porque es debilidad. Por eso hay un concepto socialmente erróneo sobre esas emociones socialmente rechazadas también. Entonces, ¿qué pasa cuando cortamos ese proceso del duelo que es normal y natural y, y- y- y universal? Porque independientemente de las diferentes culturas eh, propias de cada región, que viven el duelo de una manera particular, pero igual hay una pérdida, igual viven ese proceso. Entonces, cuando lo cortamos o lo coartamos, surge el rencor. Bueno, y hablando de eso, entre cuando se vienen unas familias enteras, estaba yo hablando con alguien ayer, no tengo el permiso para decir quién es, ¿verdad? Pero su historia de él me impactó mucho porque me decía él, vengo con mi esposa, venimos huyendo de la guerra, de lo peor. Lo único que pasaba por nuestra mente era la felicidad de salir del peligro y llegamos a un país donde la misma familia no fue el apoyo más grande que nosotros pudimos tener. Tenemos que salir de ese ambiente por el bien de nuestros hijos y empezamos a separarnos emocionalmente, nosotros como pareja. De alguna manera él sentía culpabilidad, no tenía la libertad de expresión de decir, yo tengo el mismo miedo que tú. Y ella, la frustración de quizás haberlo seguido o de no entender por qué lo siguió. O sea, es increíble ahorita todo lo que estás diciendo. Así hay miles ahorita. Y qué bueno que nos hayas prestado tu ventana para abordar este tema tan importante, porque fíjate tú, el duelo migratorio se vive en familia. O sea, hay que estar juntos apoyándonos a lo que estamos viviendo. Y otro tips para vivir el duelo es crear los espacios para expresar lo que estamos sintiendo, independientemente de la emoción que sea, rabia, tristeza, alegría, permitirnos nosotros como adultos
y permitir que nuestros hijos también lo hagan y nos vean a nosotros porque somos modelos. Y Claro. lo que modelemos para ellos es lo que ellos van a proyectar. Y si yo les estoy eh, educando emocionalmente, diciendo que está bien sentir eso, oye, el niño se le va a hacer mucho más fácil poder vivir su proceso de duelo y llegar a esa reasignación o esa resignificación del duelo, de poder ver ese cambio desde el amor. E incluso se le puede ir diciendo, bueno, pero tus amigos van a estar muy contentos al saber que tú estás aprendiendo un idioma nuevo. Claro. Tus abuelos van a estar muy orgullosos de ti si tú le dedicas a tus estudios y puedes seguir creciendo y puedes promoverte al siguiente año. Y ya en ese momento es cuando ya lo estamos ayudando a esa reasignación de esa pérdida que están viviendo también. Pero tenemos que formarnos nosotros, los adultos, para poder dotarlos a ellos y entender también su psicología evolutiva. Porque no es lo mismo un niño de 3 años que no conceptualiza el duelo a un niño de 4 años que ya pudiese yo empezar a enseñarle el concepto del duelo, de lo que es una pérdida. Y ya una persona de 9 años, de 10 años, un joven de 10 años, ya puede entender el duelo y puede incorporar emociones en ese duelo. Claro, si está instruido, si está guiado de la manera Claro. más, más correcta. Sí, Estaba también acordándome, hay hombres que han dejado a su familia para venirse. Vamos a hablar en México. Es muy común que el hombre deje a la esposa, a los hijos atrás, se venga y está solo, completamente solo aquí. No tiene familia, llegan a vivir en un mismo hogar hasta 5 o 7 hombres y ellos se convierten en la única familia que tienen, ¿verdad? Eh, el hombre mexicano de raíz, el machismo es algo como parte de la cultura. Y yo he visto muchos de ellos que dicen en un año me regreso y llevan aquí 10 años, 15 años, incluso se llegan a deshacer las familias. y fíjate tú, lo que hablábamos anteriormente sobre el duelo por ese proyecto de vida, o sea, esa pérdida del proyecto de vida. ¿Qué pasa? Tienes que definir objetivos y metas nuevas. Y muchas veces se quedan en ese replantearse, dicen que por un año y lo extienden a 10 años. Y así como ellos también tienen una pérdida, los que quedaron allá también están viviendo el duelo migratorio. Porque esos niños perdieron a su papá, esa señora perdió a su esposo, que era su red de apoyo, con quien decidió construir una familia y está ausente. Ok, manda posiblemente dinero, pero está ausente emocionalmente. ¿Y cómo se construye entonces un hogar con esas características? ¿Y qué pasa? Que esa persona se perdió en ese replanteo de metas y lo extendió por un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y estás perdiendo a tu familia y eres consciente de eso. Entonces, ¿sabes? Son muchas interrogantes que hay que hacernos de manera individual porque pues cada uno está viviendo su proceso de una manera diferente, con características diferentes. Y eso se debe respetar en el proceso del duelo. Pero sí, es verdad como tú no los acabas de caracterizar. Tienes mucha razón también en que este tema debería de estar en las escuelas, en los trabajos, porque los mismos empleadores a veces no conocemos si no somos inmigrantes, si tenemos otra cultura, otra raza, no podemos comprender que, que el ser humano que está dando lo mejor de sí, lo único que está pasando por su mente es generar para poder sobrevivir y no nos ponemos a pensar en su salud mental, ¿correcto? Del empleado, en todos los retos. A mí me tocó, fíjate, hace poco estar trabajando en un lugar donde la comunidad venezolana empezó a ser el fuerte de los empleados. Y, y yo nunca había convivido así de tan cerca. Y pues son personas alegres, le llaman a la mamá 10 veces al día. Entras Sí. al lonche y están hablando con la mamá, están hablando con el familiar, están hablando a veces de temas así. Yo me quedo como, o sea, ya me quemé el chisme sin quererlo. Es otra cultura. Obvio, a mi poco conocimiento que tengo ya de vivir y dejar vivir, yo he sabido respetar eso, pero ha sido un conflicto en el trabajo, ha sido un choque
cultural. Cultural. Enorme, enorme. Sí, es verdad. Vas a la tienda y estás haciendo las compras en el Walmart y pues al lado tuyo está alguien, no, que sí, que en el gym. Es una cultura, es un choque cultural. Tú sabes que yo llegué a pensar, ahora entiendo, fíjate, con toda la sinceridad y amor del mundo, ahora entiendo por qué los americanos en un momento llegaron a decir que los mexicanos estábamos robándonos los empleados, que los empleos, que estábamos ocasionando cambios culturales, sin saber que este es un país, ¿no? De inmigrantes. Eh, yo puedo imaginar lo que ellos sintieron al escucharnos hablar español. Yo no sé si tú supiste, pero hubo un tiempo que en los Estados Unidos querían pasar una ley donde no se pudiera hablar español en público. No sabía. Al transcurso del tiempo han pasado cosas que en su momento yo no les di mucha mente. No fue hasta que ahora yo empiezo a sentir el forte de otra cultura junto con la de nosotras y digo, wow, es que sí se siente la diferencia. Y tú dijiste una frase por ahí de un choque cultural. eh, Es que Estados Unidos es un país multicultural y en ese intercambio nos enriquecemos. Ciertamente, yo digo, bueno, yo le agradezco y siempre digo a mis hermanos mexicanos que nos precedieron porque de verdad que nos abrieron un camino aquí en el estado de Utah muy bonito. O sea, ustedes vienen haciendo un trabajo grandioso en cuanto a su gastronomía, que está muy marcada aquí en el estado de Utah también. Ahí están esos rasgos que han dejado allí. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos, también muy visionario, sabía que esto se venía y que este es un país multicultural y que así como modelamos y enriquecemos también la cultura de ellos y modelamos cosas positivas como nuestra gastronomía, por ejemplo, nuestro gentilicio, pero también modelamos violencia. Y entonces ellos sabían que esto también se venía y por eso muchas regulaciones. Y es como yo le digo, si ya estamos aquí, tenemos que empaparnos en cuanto a sí, normas para poder cumplirlo, porque tenemos que encauzarnos porque somos muchos, muchas culturas diferentes, sí. que estamos modelando diferentes también tipos de violencia. Y eso debemos cuidarnos y hacernos una introspección de que cómo estamos accionando en este país, Impactando. cómo estamos impactando en este país que nos ha abierto la puerta con amor. Yo digo que el amor tiene mucho, tiene principios y el número uno es reciprocidad. Y así como el Estado, como Estados Unidos me ha dado amor y me ha acogido, pues yo también quiero devolverle de la misma manera lo que ellos me han dado. Y por eso este tipo de trabajos también, para psicoeducar a nuestra comunidad e impactar positivamente en este país tan maravilloso. Y yo quiero edificar a la cultura venezolana porque mis respetos. Son ustedes personas que han estudiado, que tienen otra mentalidad. La cultura mexicana, el hombre mexicano es buenísimo para trabajar. Hasta hacemos chistes, ¿no? Buenísimo para trabajar 10, 15 horas al día en el sol, en tempestad, en lo que se tenga que trabajar, porque todos tenemos un mismo objetivo, que es dar lo mejor de nosotros para nuestra familia. Vienen ustedes y vienen con metas, con sueños. A mí me ha encantado ver el estado de Utah en los últimos 3 años crecer en redes sociales, en sueños. He visto periodistas realizarse en este tipo de trabajo y eso a mí me inspira. Me inspira. He visto cantantes de mariachi venezolanos. Sí. eh, He visto muchos negocios nuevos, restaurantes venezolanos abriendo camino y creo que ese debería de ser el enfoque. Te tengo aquí, a ti, Nos tenemos. un experto en este tema que vamos a estar trabajando juntos para poder compartir a la comunidad lo que acabas de decir, Psicoeducar. Sí. psicoeducar. Tienes un Instagram que me ha impresionado. Tienes mucha información buenísima ahí. Has estado en muchas partes formando parte de conferencias. Eres peer support en un lugar que yo respeto mucho. Se llama Latino Behavioral Services.
Entonces, las personas eres un tesorito para nosotros. A mí me encanta estar de la mano con mis hermanos mexicanos, de verdad que sí, porque son, bueno, personas grandiosas. Incluso ustedes han impactado el mundo entero y no sé si se han dado cuenta de eso, porque, por ejemplo, en Venezuela, la celebración de los 15 años es obligatorio tener un mariachi con música mexicana, Qué cantando ole. las mañanitas. El Día de las Madres se celebra con mariachi en Venezuela. Entonces Imagínate. allí está presente México. Entonces nuestra hermandad viene de hace muchos años, incluso su cultura está inmersa en la nuestra y para nosotros ha sido bastante normal escucharlo y compartir con ustedes porque ya estábamos empapados de quién eran ustedes y lo grandioso que son como comunidad. Imagínate eso, pues entonces ahora yo les doy la bienvenida a mi vida, porque estoy loca por aprender más de su cultura, de sus pasiones, de su felicidad, de su ambiente. A mí me encanta, no me estoy quejando. Es el tema a sacar para hacer conciencia, para que estoy segura que habemos muchas personas que nos podemos identificar en ambos lados. Y sí, somos una hermandad y ese es el propósito, que podamos tener más compasión, más entendimiento, más amor. Y que de la mano sigamos construyendo. Así Y hablaste de una es. organización que se llama Latino Behavior, que yo estoy agradecido con ellos porque me han dado unos entrenamientos maravillosos con licencia como Peer Support. Me entrenaron también para capacitar a familias en el estado de Utah con un programa diseñado por una doctora en psicología de aquí de Utah, que es maravilloso, que ya se viene también por allí, que lo estaremos promocionando. Y está Excelente. diseñado por y para ustedes porque está dirigido estos programas para la comunidad latina, para empoderarlo y brindarles herramientas para que puedan entonces construir un hogar con amor. Excelente. Pues invitamos a todos a que te sigan en tus redes sociales. Sí, Dales, dinos cuáles son tus redes sociales y que escuchen el podcast porque vienen cosas buenas. sí. Vamos a estar dándole duro. Mi Instagram, Educa tu Mente, piso oficial. Y en Facebook, Emilio Mijares. Allí estoy posteando información y también reflexiones para estimular y activar la conciencia, hacernos conscientes de nosotros, de lo que decimos, de lo que hacemos, porque estamos modelando a generaciones que vienen allí, en camino. Tienes un poema, ¡Hoy compártelo sí! por favor porque te inspiras y quiero que lo compartas con Cuando nosotros. venía en el camino que me comentaste para hablar sobre el tema del duelo migratorio, yo dije, quiero compartir unas palabras que escribí en el transcurso que venía para acá, que es parte de mi experiencia y estoy seguro que es la de muchos inmigrantes que estamos aquí en los Estados Unidos y regados por el mundo. En una diminuta maleta cupo toda una vida. Una despedida sin adiós se dio. Sí, sin adiós, porque con él me iba. Adiós, y en sus manos me encomendé. Caminando sin norte, días sin rutinas, lluvia con sol, estoy respirando, para seguir dando y dejando lo que de ti aprendí, que no es más que conjugar el amor en acción. Un inmigrante. Bravo. Gracias, Gracias Emiliano. a ti. Gracias de verdad de todo corazón. Muy agradecida de tenerte aquí en el Poder de la Intención. Estaremos de la mano trabajando. Yo feliz que nos hayas prestado esta ventana de apertura para empezar a crear pensamientos resilientes en toda tu comunidad, que es grandiosa. Gracias. Excelente. Bueno, te mando mucho amor hasta allá, hasta Ah, donde estás. abrazos. Sí. Listo. Bendiciones.